estar, mucho trabajo en la obra del Señor, pero quiero decirte que fue de grande bendición el estar allá con los jóvenes participando en la alabanza, una bendición. Por eso mi esposa hizo varias invitaciones a los que quieran agregarse a los ministerios que hay. Hermano, el que quiera agregarse puede hacerlo, ¿sí? Hace falta, hermano, por ejemplo, en el ministerio de la alabanza, en el ministerio de panderos, en el ministerio de las damas también hace falta mucho que hacer, hermano. Y la verdad, para nosotros fue una bendición que los jóvenes pudieran estar allá, los de la alabanza. Yo les prometí que los vamos a ir sacando poco a poco para que vayan disfrutando de las bendiciones que Dios da. Y de verdad que los hermanos que estuvieron allá, y la iglesia Voz Celestial se gozó. Hubo presencia del Señor, de verdad que fue algo hermoso. Así que de ahí tuvimos que correr para Acapulco a realizar una boda también. Así que terminamos bien cansados el día domingo, pero bien gozosos en el Señor, bien contentos de poder haber realizado esta ceremonia y de poder estar compartiendo la palabra de Dios. Es el trabajo, hermano, de un siervo de Dios. Yo sé que todos somos siervos, pero todos tenemos que entrarle a la obra de Dios. Amén. Es bonito desgastarse para Dios, ¿sí? Es mejor que te desgastes para Dios, que vivas en el Evangelio, y que eso te va a mantener más firme en el conocimiento de la palabra. Así que reciban bendiciones de todas las iglesias donde estuvimos este domingo. Así que damos gracias a Dios por este día. Bien, vamos a entrar en la palabra de nuestro Dios. Antes que nada vamos a hacer una oración a Dios para que sea el Señor quien tome control de esta palabra que hoy vamos a compartir, y que no sea yo, hermano. No quiero ofender a nadie, no quiero lastimar a nadie, sino que sea la Biblia, la palabra del Señor, quien habla de tu corazón. Amén. Y cuando es Dios, yo sé que en el momento que estás recibiendo la palabra, muchas veces duele, pero a la vez te va sanando. ¿Cuánto lo creen? Y así vamos a orar, así como estás, inclina tu rostro y vamos a orar a Dios. Voy a pedirte que me pongas en las manos del Señor. Hace un momento ya estuve orando y le dije: Señor, pues háblame y habla a tu iglesia. Inclina tu rostro. Padre, nos acercamos a ti en esta hora. Yo vengo delante de ti, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, poniéndote mi corazón y mi vida, Señor. Tómala en estos momentos y que sea tu palabra, Señor, hablando, Dios mío, a tu iglesia. Que no sea yo, sino tú en medio de mí, Señor, para que esta palabra pueda penetrar a lo más profundo de cada corazón. Señor, aquí estoy. Tómame en tus manos, Señor. Te lo pido, Señor. Que sea tu presencia, oh Dios, en esta mañana, Dios. Y asimismo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema que quiero compartirte el día de hoy se llama Perseverando en la palabra de Dios. Perseverando en la palabra de Dios. El cristiano, hermano, sabe que su fuente de fe y de su perseverancia es en la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Nuestra fe tiene que estar bien cimentada en lo que es la palabra de Dios. Todo cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo, esa debe de ser su fuente. Y al ser su fuente, es que nos vamos a estar alimentando cada día de la palabra de Dios. Y al alimentarnos de la palabra de Dios, obviamente vamos a ser personas fuertes, personas sanas, personas con conocimiento de lo que Dios dejó establecido en su palabra. Una persona que no se alimenta, una persona que no recibe el consejo, es una persona débil, es una persona, hermano, que no quiere, que le cuesta. Y es difícil, hermano, que una persona pueda perseverar y ser firme
en una iglesia. Es difícil, porque cuando vienen los problemas, lo primero que es alejarse, separarse del lugar donde está sirviendo. Y Dios quiere, hermano, que perseveremos en la palabra. Cuando se predica la palabra, obviamente se está hablando de Dios, y Dios va a empezar a darte el crecimiento necesario para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando empezamos a conocer, en mi caso, hermano, cuando yo empecé a conocer de las cosas de Dios, yo estaba, hermano, con un hambre. Yo sentí un hambre de las cosas de Dios. Yo no podía estar sin ningún día de preguntar. Tenía muchas dudas. Toda persona, hermano, que llega por primera vez a la iglesia tiene dudas. Y esas dudas, hermano, nunca yo las dejé. Siempre estaba consultando para que yo pudiera tener ese crecimiento en la palabra de Dios. No quiero decir, hermano, que ya lo sé todo. No, hay muchas cosas que todavía nos faltan por aprender. Aunque ya tengamos tiempo en el camino de Dios, cada día estamos, hermano, creciendo. Cada día estamos perseverando. Pero cuando estamos conscientes que la palabra de Dios es la que habla nuestra vida. La segunda carta de Pedro nos da por lo menos 3 razones para perseverar en la palabra de Dios. 3 razones importantes, hermano, que tenemos que aprender como cristianos, como hijos de Dios. Y estas 3 razones, hermanos, son: 1, es participar de lo divino. 2, conocer a los falsos maestros. Y 3, para estar listos para el regreso del Señor. Esas 3 razones, hermano, tenemos que conocerlas. Y tenemos, hermano, tenemos que tenerlas presente a diario. Cuando aprendamos todo esto, hermano, nos vamos a dar cuenta de las cosas que Dios siempre ha dejado para nosotros. Primera razón, dice que debemos participar de las promesas de Dios. ¿Cuántos conocen las promesas de Dios? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Son muchas. Son más de 3,000 promesas, hermano, que hay en la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos cuáles son las promesas. ¿Y sabes por qué? Porque nunca hemos escudriñado la palabra de Dios. Cuando no escudriñamos la palabra de Dios, no sabemos qué es una promesa. Debemos conocer las promesas de Dios. Si perseveramos en su palabra, tenemos que conocerla. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, vamos a leer de lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Dice así, segunda carta del apóstol Pedro, versículo 3 al 4. Oye bien lo que dice. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? A causa de las concupiscencias. ¿Tú crees que nos merecíamos tantas cosas? Desde el momento, hermano, que tú recibes al Señor, dice que Él da grandísimas o grandes y preciosas promesas. ¿Puedes nombrarme alguna de ellas? ¿Alguna promesa? La vida eterna. ¿Tú crees que nos merecíamos la vida eterna? No.
¿Por qué no nos merecíamos la vida eterna? Por causa de nuestras concupiscencias, por causa de nuestros deseos. Yo no quiero decir, hermano, que todavía no tengas deseos. Aún todavía dentro del cristianismo hay deseos, y deseos pecaminosos. Pero gracias a Dios que tú y yo conocemos la palabra de Dios, y debemos perseverar en la palabra de Dios para que no nos desviemos de lo que tú y yo hemos creído. Otros dicen amén. Hemos creído en lo que dice la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque la hemos escudriñado. Toda persona que escudriña la Biblia conoce, sabe lo que Dios tiene para cada persona. Pero una persona que no escudriña la Biblia es una persona, hermano, que no tiene conocimiento de nada. Cuando yo empezaba en el camino del Señor, yo decía conocer a Dios. Toda persona que llega por primera vez o que le hablan de las cosas de Dios, si tú vas a la calle y te encuentras con una persona y le dices, oye, ¿tú conoces de Dios? ¿Qué te va a decir? Sí, conozco a Dios, sé quién es Dios, pero también conoce a otros dioses. Si verdaderamente conociera el Dios que tú y yo conocemos, se daría cuenta de las grandes promesas que tú y yo conocemos. Se daría cuenta que esa persona, Dios le regalaría la vida eterna. Pero lamentablemente, hermano, esa persona nunca ha escudriñado la Biblia, nunca se ha dado cuenta de las promesas. Aunque sabe que hay un Dios, aunque sabe que no tiene que adorar a ciertos ídolos, los adora. Es aquí el problema, hermano, de la persona que no sabe, que no entiende, que no conoce. Pero tú y yo conocemos. Condiciones, hermano, para la participación de lo divino. Ahí mismo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Ve lo que dice también. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué le vamos a añadir? Y a la virtud, y al conocimiento, y al dominio propio, y a la paciencia, y a la piedad, y al afecto fraternal. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, oye bien, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas, hermano, tenemos que tener? ¿Cuántas cosas hay ahí? Son 8, ¿ah? ¿Ya las vieron? Esas 8 cosas tienen que tener ahí. La fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos que tener fe. ¿Sí? Esa fe cada día tiene que aumentar. Y de esa manera vas a perseverar en la palabra de Dios. Si tu fe va creciendo, cada día vas a perseverar, cada día vas a mantenerte firme en lo que tú has creído. Por la fe. ¿Estamos de acuerdo? A la fe, ¿qué se le añade? Virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud está ordenada al obrar. ¿Cómo obras tú con las personas? La virtud. Dice que también tiene que ser, la virtud es un estilo de búsqueda y de ser fiel a Dios. Esa es la virtud. Tienes que ser fiel a Dios. Tienes que ser fiel, hermano, en todas las áreas de tu vida. Hermano, si buscas virtud, la palabra virtud te va a dar muchas cosas. Por eso, hermano, yo te invito a que tú busques
en tu diccionario bíblico, si tienes un diccionario bíblico, dile: Señor, dame virtud. Es lo que hace falta dentro de las congregaciones, hermano. Dentro de nosotros nos falta virtud. Jesucristo tuvo virtud. Amén. Y vino a mostrarlas, vino a darlas a conocer. Tú y yo conocemos las virtudes de Jesucristo, ¿sí o no? Ahora nosotros, hermanos, tenemos que mostrar la virtud, lo que hay en nosotros. Después de la virtud, ¿qué nos menciona la palabra? Conocimiento. Hermano, es aquí donde el cristiano carece de conocimiento. Hay veces, hermano, que estamos con un conocimiento muy bajo. No conocemos verdaderamente cuál es nuestra doctrina. Si alguien te llegara a preguntar, ¿qué le dirías? Si alguien te dijera: oye, ¿cuál es tu doctrina? ¿Qué dirías? Híjole, espéreme, déjeme hablarle a mi pastor para ver qué doctrina, de qué doctrina somos. Tú ya tienes que entender, hermano. ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento, tienes la palabra de Dios. Aquí, hermano, vas a poder obtener el conocimiento. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O no estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, dime, hermano, para que yo me baje mejor. Después del conocimiento, dominio propio. El dominio propio es la capacidad de una persona de controlarse o de equilibrar sus emociones. Una persona que tiene dominio propio, esa persona es aquella persona que dice: pues me invitaron a la iglesia, pero también me invitaron a una boda, y la boda no es cristiana. ¿Qué dicen? ¿La boda o la iglesia? ¿La boda, la iglesia o el cine? Chavos, ¿el cine o la iglesia? No tienen dominio propio. No tienen dominio propio, porque ambos quieren hacer las dos cosas, quizá no al mismo tiempo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener dominio propio. Yo no digo que el cine sea malo. Hay películas, hermano, que están muy buenas y que hay veces que son recomendables irlas a ver, pero si no te edifican, ¿a qué vas? ¿A qué vas? Hoy en todas las películas, hermano, que pasan, hermano, hasta en un comercial de la televisión, hermano, pasa una mujer casi semidesnuda y ahí está. ¿Sí o no? Porque no tenemos dominio propio. Y nos pegamos tanto a la televisión. Hay veces que me regañan, Oye, ya llevas 3 horas ahí. No es cierto, ¿no? Lo digo porque luego así se descubren solitos, ¿Sí? Se descubren solos, sin necesidad de tanto preguntarle. Entonces, tenemos que tener dominio propio. De que nuestro dominio, hermano, venga de parte de Dios. Y que lo que vas a hacer, lo hagas y lo hagas bien. Porque el que está dirigiendo tu vida, ¿quién es? Cristo, no Satanás. Satanás te va a poner otras ideas. Satanás te va a decir: mira, ¿a qué vas a la iglesia? Fuiste hace 8 días, fuiste el miércoles. Oye, descansa, no vayas. ¿Qué vas a hacer
Hasta el diablo dice, ¿sabías que la mucha palabra mata? Y no sé que vayas a morir. ¿Qué le dice el Hijo de Dios? Ay, sí, ¿verdad? Así que tenemos que tener dominio propio. Y luego del dominio propio, ¿qué va? Paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Levanten su mano, los pacientes nada más. No los que se van al hospital a ellos. Los que son verdaderamente pacientes. No lo hay. No lo hacen así. El hermano Toño dice que es muy paciente. Vamos a ver si de veras. Aquí, hermano, también es lo que está afectando en la vida del ser humano, en los cristianos verdaderamente. Apenas hace 8 días se habló de la paciencia y le tocó compartir a mi esposa. ¿Sí? Yo he visto su paciencia de ella. Yo la admiro como es, pero cuando se enoja también se enoja, Así que aguas. Y cuando dice las cosas, las dice, hermano. Usted la puede ver bien calladita, sonriente, contenta, feliz, pero hermano, con una sola palabra, hay veces que me tapa la boca. Y dice, ay, Señor. La paciencia es lo que nos hace falta como hijos de Dios, hermano. En mi caso, hermano, cuando yo empezaba en el camino de Dios, yo era impaciente. No. Cuando le decía a un hermano, sabes que mira, nos vemos a tales hora. Y se pasaba de la hora que yo le decía, te quedas, ya me voy. A ver, varias veces hice llorar al hermano Saulo. Sí. Es que como cristianos debemos ser puntuales en todo lo que decimos. Pero ¿sabes qué? Uno a veces se desespera y la paciencia es lo que a veces menos se da en el cristianismo. Jesucristo fue paciente. Nos mostró la paciencia. Paciente en todas las áreas, hermano. Entonces debemos de pedirle a Dios paciencia. Y cuando tú le pidas a Dios paciencia, hermano, te van a venir problemas, eso tenlo por seguro. Pero es ahí donde Dios te va a empezar a pulir, en la paciencia. Problemas y paciencia. Paciencias y problemas. Es ahí donde Dios va a empezar a pulirte. Piedad. Piedad. Jesucristo, hermano, tuvo piedad con la multitud. Jesucristo tuvo piedad con aquellos hermanos que estaban paralíticos, con aquellos que estaban ciegos, con todos, hermano, tuvo piedad nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que tener piedad. No importa, hermano, que tú veas una persona que está en buena economía, ten piedad. No nomás con aquellas personas que andan mendigando, no. Debemos tener piedad con todos. Jesucristo tuvo piedad con todos. Es cierto, hermano, sentimos feo cuando una persona va o te la encuentras y te pide limosna. Y con el dolor de tu corazón, pues le das, ¿no? Y dices, bueno, pues le voy a dar porque este pobre anciano, este pobre viejito ya no puede caminar. Y te acuerdas a veces de ti mismo, ¿cómo iré a acabar? No te preocupes cómo vas a acabar. Preocúpate, hermano, meterte en la palabra de Dios. Preocúpate, hermano, en las cosas de Dios. Y de lo demás se va a encargar el Señor de tu vida. Dios te va a dar fuerzas cuando no las tengas. Dios te va a dar más de lo que tú no tengas. Pero preocúpate en las cosas de Dios. Y Dios, dice la Biblia, que va a suplirte tus necesidades. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 16. ¿Qué dice? Te voy a mostrar una cita bíblica. Primera de Timoteo capítulo 3 14 al 16. ¿Qué dice, hermano? ¿Alguien le puede dar lectura?
Al 16, ajá. Es testigo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. El apóstol Pablo, oye bien, estaba preocupado, tenía piedad por su hijo Timoteo. Tan preocupado que estaba, que él no podía estar con él. Timoteo estaba en otro lugar, Pablo estaba en otro lugar, pero en el verso 14 le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. ¿Y sabes por qué se lo dijo? ¿Sabes por qué se lo dijo en el verso 15? Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Tenía piedad, le quería enseñar más cómo se tenía que conducir, cómo tendría que predicar, cómo tendría que enseñar. Esto, hermano, también hace unos días vino a mi mente. Digo: Señor, hoy en día tantas personas que vienen detrás de mí, unas son ustedes, otras son los pastores. Me preocupa de verdad, porque están poniendo su confianza en esta iglesia como matriz. Y hay veces, hermano, que esta es mi preocupación también, que los pastores se conduzcan como deben de conducirse y conforme a la palabra de Dios. Es una preocupación tan grande. Quisiéramos, hermano, estar allá, estar aquí y estar en otro lugar. Pero ¿sabes qué? Pablo mandaba cartas a Timoteo enseñándole cómo tenía que conducirse. Y a lo mejor, hermano, no dentro de mucho tiempo, a lo mejor van a salir cartas para los pastores de aquí, porque nos vamos a necesitar un misionero que salga a repartir esas cartas. Y de vez en cuando estaremos con ellos predicando en esas congregaciones o mandando a gente capaz, gente preparada para enseñarles también y puedan ir a predicar en esas iglesias. Es una preocupación tan grande, hermano, de verdad, para mí es tan grande y me preocupa. Hay veces de no estar aquí, como este domingo, hermano, me sentía, a la vez le digo, me sentía contento, pero mi corazón también estaba aquí con ustedes, saber qué estaba pasando, qué estaban recibiendo, qué enseñanza estaban recibiendo. Pero yo sé, hermano, que dentro de la congregación hay hombres y mujeres capaces de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que yo, hermano, o sea, por esa parte yo me siento contento, por esa parte yo me siento bien, porque sé que lo que se les está enseñando lo están recibiendo. Y lo que no, hermano, lo que no sea o que venga de parte de Dios, deséchenlo, porque van a venir hombres a predicar, y lo que no sea de Dios, hermano, tienen que desecharlo. Pero tenemos que tener piedad. Piedad. Tenemos que tener, ¿qué más? Afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? ¿Qué es afecto fraternal para ustedes? Afecto fraternal es que haya confianza
entre hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es la palabra correcta? A ver, los eruditos, ¿sí? Que haya confianza entre hermanos. Esa confianza debe de existir en nosotros, en cada persona. Hace un ratito escuchaba a Pachón que estaba, aunque estaba ya orando a Dios, pero estaba escuchando lo que estaba diciendo. Necesitamos tener confianza. Esa confianza debe de existir. Pero hay veces que entre nosotros ya no hay confianza, se ha perdido. Ese es el afecto fraternal como hijos de Dios. Yo he escuchado de muchas personas decir: es que yo ya no confío en la hermana, es que yo ya no confío en el hermano. Y he escuchado decir también: es que yo ya no confío en mi esposa, es que yo ya no confío en mi esposo, siempre es el mismo. Persevera en la palabra, persevera en la palabra, ¿sí? Tenemos que perseverar y tenemos que tener afecto fraternal. Oye, como esposos, hermano, como esposos debemos de tenernos confianza. Yo y mi esposa le tengo confianza, ella me tiene confianza. Hay muchos que dentro del matrimonio, bueno, no voy a hablar acerca del matrimonio, solamente voy a tocar unos puntos. Dentro de la casa con la esposa o con el esposo no hay confianza. Cuando yo salgo le cuento lo que me pasa, lo que me sucedió. ¿Y sabes qué hace? Ora por mí. ¿Por qué? Porque hay un afecto fraternal. Dentro de la casa de Dios, tú y yo tenemos que estar orando, dice la Biblia, los unos por los otros. Ese afecto fraternal se tiene que ver, se tiene que sentir, se tiene que palpar. Tenemos que tener esa confianza con cada uno de los hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hace falta todas estas cosas, hermano. Hace falta. Por eso, hermano, la palabra nos exhorta aquí. Y por último, ¿cuántos tienen amor? ¿Cuántos tienen amor? ¿Existirá el amor entre cristianos? Claro, tiene que existir, tiene que haber amor. Al final, cuando se despidan, ve y agarras a tu hermano. No salgas corriendo, hermano. Es una de las cosas que a mí no me gustaba, hermano, allá en Tepo, en Pozonalco. Hermano, aquí están algunas. Perdón, pues voy a hablar de su pueblo. Y más de esta que la tengo acá. Hermanos, salían corriendo, ni se saludaban el uno al otro. Nomás se veían, salían. Hasta que un día yo les hablé y les dije: hermano, tiene que existir el amor aquí en esta iglesia. Nadie se vaya sin que salude a todos. Nadie. Tienen que tener ese afecto fraternal. Tiene que haber ese amor con todos. Y lo empezamos a practicar. ¿Y sabe cómo lo empezamos a practicar? Un día le dije: ¿saben que no se vayan? No quiero que nadie se vaya. Voy a mandar a traer refrescos. Éramos poquitos, pues en aquel entonces. Allá ya es más, la Pepsi sale más barata que la Coca. Mandé a traer varias Pepsi. Le digo: ¿saben qué? Tráiganse vasos y tráiganse unos refrescos. Pero no quiero que nadie se vaya. Y empezamos a practicarlo, hermano. Y después todos estaban sentados. Decían: hermanos, salúdense. Y ya se saludaban y se volvían a sentar. Terminó la predicación, hermanos. No se querían ir.
No se querían ir. ¿Y sabes qué hacían, hermano? Preparaban de comer todos ahí y comíamos todos. Se estaba practicando el amor. ¿Sí? Y eso empezó a suceder poco a poco, hermano. Entonces, tenemos que tener amor. No quiero decir, hermano, que al ratito, hermano, a la hora que salgas, y si puedes algo, al ratito le dices a tu hermano, ¿sabes qué, chiquito? Vente, vamos al talento. Con el que más no te llevas, llévalo. Llévalo, invítale unos tacos. Y le sabes, hermano, te amo, por eso te invito unos tacos. Hay de mole, hay de, no sé, de barbacoa ya, para que se te antojen y puedas ir. Estamos haciéndole promoción. Invítale, hermano. Debe existir el amor en tu vida. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? No conmigo, con la palabra de Dios. Tienes que mostrarle ese amor a tu hermano, a tu hermana. No vayas a dejar a tu esposa y coman los demás y tu esposa no. Llévate a tu esposa también. Es más, hoy lo va a pagar el hermano José Luis Vargas, todo el talento. 50%, hermano. Aleluya. Y 50 lo pone el Señor, decía. 50 el Señor que está predicando. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces debemos de tener, hermano, todas estas cosas que dice la palabra del Señor. Vamos a leer nuevamente 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 8. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, oye bien, toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, oye bien, si están en vosotros, ¿y qué más dice? ¿Y qué más dice? Si estas 8 cosas están en tu vida, oye bien, dice la palabra que no vas a estar ¿de qué? De ociosos. De ociosos. Híjole, hermano. Es mejor, hermano, estar bien. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice ahí en el verso 8? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que vas a obtener, cada día vas a ir obteniendo conocimiento. Cada día que te metas a la Escritura, vas a comprender un poquito más de las cosas de Dios. Amén. Vas a entender más de las cosas de Dios. El que no acata las condiciones, hermano, vamos a ver, el que no acata las condiciones, verso 9, dice: pero el que no tiene estas cosas, ¿cómo dice? ¿Cuántos de ustedes tienen estas cosas? Estas 8 cosas. ¿Cuántos de ustedes tienen estas 8 cosas en su vida? Digan amén. ¿Será que están? ¿O será que estamos, hermano, conforme a la palabra? Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es fuerte. Hijo, Señor. Dice: es ciego, habiendo olvidado la purificación de su
antiguos pecados. Qué difícil, hermano. Cuando veas a una persona así, no le digo, oye, este ciego, ora por él. No le dices, oye, tiene las vistas muy cortas, que no tiene la Biblia. Ora por él, para que Dios le abra esos ojos espirituales y pueda obtener estas 8 cosas que menciona la Biblia. Por eso tú y yo debemos perseverar en la palabra de Dios. Todo aquel que persevera en la palabra de Dios, hermano, híjole, se siente hermoso. Pero tampoco anda diciendo, no, no, mira, tú se ve que ni lees, tú se ve que ni estudias. No. Deja que otra persona hable de ti y le des tú la gloria a Dios. No te des la gloria tú. Dile, Señor, gracias por la gracia que tú me has dado. No porque yo haya leído mucho, no porque yo tenga estos frutos aquí en mi vida. Gracias a ti, Señor. Amén. Segundo punto, para reconocer a los falsos maestros. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Alguien le puede dar lectura? Entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor con los rescatos, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Desde hace tiempo, hermano, ya había falsos maestros. Ya había, hermano, hombres que se estaban infiltrando dentro de las iglesias, y por eso era su preocupación del apóstol Pablo hacia Timoteo. Le quería enseñar más, pero no tuvo el tiempo suficiente para enseñarle, pero el que sí tuvo el tiempo suficiente fue el Espíritu Santo sobre Timoteo. Amén. Entonces, aquí ya había, hermano, y en estos tiempos, hermano, también hay muchos que enseñan herejías. Hay muchos, hermano, que se están levantando y que están distorsionando la palabra. En el verso 2 dice, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay muchas iglesias, hermano, perdón que yo hable de las iglesias, pero tú y yo tenemos, hermano, la palabra de Dios, donde tenemos que enseñarnos a nosotros mismos, o Dios nos va a enseñar a nosotros que la palabra de Dios no puede ser distorsionada. Por eso hoy en día hay muchos, hermanos, que se dicen ser evangelistas y no lo son. Muchos. Pero cuando tú vives la palabra de Dios, cuando tú escudriñas la Biblia, hermano, luego los detectas y dices, no, aquí no, esto no es. La Biblia dice esto. La Biblia a mí me enseña esto. Y es así. Por eso, hermano, debemos de leer más la palabra del Señor. La palabra de Dios nos ayuda a entender su conducta. Ahí mismo, capítulo 2, versículo 10 al 12. Del 10 al 12. ¿Alguien también le puede dar lectura? Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces,
no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Amén. Hoy, eso está bien fuerte, hermano. Esta palabra está bien fuerte, hermano, pero gracias a Dios, hermano, que Dios nos ha abierto el entendimiento para poderla entender. Entonces, Dios, hermano, nos va a librar de aquellas personas que se infiltren o se quieran infiltrar, porque dice que son contumaces, ¿sí? La palabra contumaz, su significado, dice que son tercos, ¿sí o no? Tercos, hermano, que se infiltran, hermano, dentro de las iglesias también, y que enseñan lo que ellos creen, lo que ellos entienden, lo que ellos comprenden. Pero si tú y yo, hermano, nos metemos más a escudriñar la Biblia, nadie nos va a poder perturbar de lo que tú y yo hemos conocido. Nadie, hermano. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios vivo. Y ese Dios vivo nos va a ir enseñando a través de su Espíritu Santo, nos va a ir revelando la palabra, nos va a ir enseñando a caminar hasta el día final, hasta el día en que Él venga. Entonces, es aquí donde tú y yo tenemos que estar preparados, hermano, para lo que venga. Verso 14 al 19, ¿quién lo tiene? Verso 14 del capítulo 2. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. ¿Sí? ¿El 19? Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amén. Vemos, hermano, tanta gente así. Conocí una persona, ¿sabes qué? Eso se da, hermano. Si se da allá afuera, se da aquí en el cristianismo también. Se da, porque estamos en este mundo. Una persona, hermano, que llegó, se infiltró en una iglesia, se presentó como un predicador. Ahí le dice que Satanás se mete como ángel de luz para engañar. Llega este hombre, le dan permiso, predica. ¿Y qué creen que pasó? Se hace pasar por soltero, pero un predicador, un hombre que hablaba de Dios. Pero si nos vamos a la Biblia, lo que dice la palabra, verso que leímos, el 14, se tienen los ojos llenos de adulterio. Ese hombre así entró, buscando y viendo. Hermano, terminó llevándose una mujer y teniendo a su mujer en otro lado. Esas personas, hermano, se están infiltrando. Si están allá afuera, déjalas que estén allá afuera. Dentro de la iglesia, hermano, tú y yo debemos cuidarla. Dice la Biblia que tenemos que velar y debemos conocer a las personas que entran y orar por ellos. Se arrepientan en el nombre de Jesús.
Por eso la palabra, hermano, si tú perseveras en la palabra, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Hermano, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. No estamos ciegos, hermano. Nuestros ojos, Dios los vino a abrir para que nos demos cuenta de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Dios puede ponerte sueños, Dios puede revelarte, Dios puede darte algo antes de lo que vaya a pasar. Dios te prepara. Dios prepara a su iglesia. Y es lo que Dios está pidiendo, hermano, que perseveremos antes que vengan esos hombres desechables en el nombre de Jesús. Mira, hermano, a veces Dios me da testimonio de la persona, y por eso a veces, hermano, yo le digo: quiero conocerte, quiero saber quién eres, de qué iglesia vienes, quién es tu pastor. Ya cuando dicen: es que yo solamente dependo de Jesucristo, entonces sigue tu camino, Dios te bendiga. Pero cuando sabemos que alguien viene recomendado de alguien, hermano, las puertas se pueden abrir, pero siempre y cuando hay que tomar lo que viene de parte de Dios. Y lo que no viene de parte de Dios, hermano, deséchalo. La palabra nos ayuda a entender también su fin. Ahí mismo en el capítulo 2, verso 13. Dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hay muchas veces, hermano, que hasta nosotros le damos participación, y comemos, y jaja, y bla bla, y platicamos y conversamos, pero más nunca conocemos a veces sus errores. Se gozan, se deleitan a veces, hermano. Pero cuando Dios te da testimonio de alguien, hermano, uno lo detesta, uno lo rechaza. Mismo el Espíritu Santo que mora en tu vida lo rechaza, porque vive la palabra, porque estás dentro de la palabra. Pero hay quienes no viven la palabra, hermano. Ay, hermano, gloria a Dios, qué bueno que estás aquí, qué bueno que me visitas. Se recrean, se gozan. Pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, siempre hay un rechazo. Este no es de aquí, este no pertenece aquí, este se va afuera en el nombre de Jesús. Aunque de momento, hermanos, se enojan, se molestan, se aíran, pues más vale, hermano, más vale a que todo eso, hermano, se vaya afuera, a que la iglesia sea contaminada. Queremos tener una iglesia sana, queremos ser una iglesia fuerte, tenemos que perseverar en la palabra, tenemos que vivir la palabra si queremos ser una iglesia fuerte y sana, hermano. Que no nos conformemos, hermano, con lo que nos enseñan, con lo que nos predican. No, tenemos que vivir la palabra, escudriñar la palabra. Cada vez que lleguemos a casa, nos metamos, hermano, a la palabra de Dios. Es bueno a veces escuchar alguna predicación. Es bueno, hermano, estar atento a lo que otro predicador dice. Pero siempre, hermano, tienes que tener tu Biblia en tu mano. Hoy en día, hermano, hay muchas maneras de cargar la Biblia en tu celular, no sé, llevar tu Biblia, hay muchas formas, hermano, pero nunca dejar la palabra de Dios. Debemos de llevarla donde quiera. Que vean que tú eres un verdadero cristiano, que vean que tú eres una verdadera hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y para las jóvenes y los jóvenes también, aguas. Que hay veces que los chavos, ay, va a la iglesia y está bien guapo, ay, no, va a ser un siervo de Dios. Y al ratito, siervo de Satanás. Aguas, ¿sí? No se confundan. Cuando veas que el chavo está bien metido a las cosas de Dios y que está sirviendo, ora primero, porque a lo mejor es de otra. Amén. Gloria a Dios.
Qué bueno que me entienden los chavos. Punto número 3, para estar listos al regreso del Señor. Ahí mismo, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Alguien le puede dar lectura? Digan si ya me pasé, porque faltan muchas cosas todavía que hacer. Segunda de Pedro 3, 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, en el mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso se ignora voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así es. Hoy, Señor. Por eso vemos aquí cómo nos exhorta la palabra del Señor. Por eso dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas se despierto con exhortación. Imagínate, durmiendo y preocupado. ¿Alguna vez tú te has preocupado y has exhortado a tu hijo o a tu hija? ¿Nunca te ha pasado así? ¿Te preocupas por tu familia, por tu hijo, por tu hija, sí o no? Que se conduzca bien. Y más cuando sabes que ya en estos días van a entrar a la escuela, de esta semana que viene a la otra, ¿va? Ya muchos van a entrar a la escuela. Te preocupa. Y dices: bueno, ¿sabes qué? Mira, tienes que conducirte bien en la escuela. Tienes que portarte bien. Tienes que orar antes que te vayas. No te vayas sin antes de orar. Busca a Dios. Y ahí están las exhortaciones, ¿verdad? La exhortación no es un regaño, que tú la regañes: oye, te vas a portar bien en la escuela, ¿verdad? No, eso ya es un regaño. Decir: bueno, no. Tienes que hablarle de buena manera, darle consejos a tu hijo. Por eso el apóstol aquí tiene esa gran preocupación. Y se escribo ambas: despierto con exhortación, sé vuestro limpio entendimiento. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento, del Señor y Salvador, dado por ¿quién? Por los apóstoles. Tú y yo estamos siguiendo, hermano, la enseñanza de los apóstoles. De lo que ellos recibieron, hoy lo estamos dando a conocer a su iglesia. Amén. Y hay que recibirlo, hermano, tal y como está aquí, no tal y como yo te lo digo. Yo puedo tener un error, yo puedo tener una falla, pero la palabra de Dios no es tan clara. Listos para esperar pacientemente. Verso 8 y 9. Verso 8 y 9. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tenemos por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, hermano, muchas veces pensamos, y se va a tardar el Señor en venir. Muchos esperaron la venida del Señor, murieron. Estamos nosotros, estamos esperando la venida del Señor. La Biblia dice que un año, ¿cómo dice aquí? Un día. Para Dios es así, hermano. Es así de pequeñito. Y muchos, hermanos, tenemos por tardanza. Muchas veces pensamos, no, va a faltar. Falta mucho. La Biblia que dice que nadie sabe la hora ni el día en que Cristo venga. Nadie sabe. Solamente tenemos que esperar la venida del Señor. Verso 10 y 11. Gracias, hermano. Verso 10 y 11, ¿qué dice? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay que serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. ¿Cómo no debemos de andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Tenemos que buscar esa santidad. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que ir a la palabra de Dios. No tenemos que hacer caso a otras personas. No prestar oídos. Acercarnos a Dios. No nos queda otra, hermano, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor vaya a venir. A lo mejor unos estarán en la escuela, ahí escribiendo o haciendo un examen, pero nomás de repentito, ese examen ahí va a quedar. Pasaste con 10, pero a la eternidad. Pero imagínate, hermano, si no andamos conforme a la voluntad de Dios, ni el examen vamos a pasar. Así que tenemos que perseverar en la palabra. 12 y 13, ¿qué dice? ¿12 y 13? Esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. ¿Cuántos esperan eso? Lo esperamos, hermano. Y por último, el 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Irreprensibles, personas honestas. Es lo que está buscando el Señor, que seamos irreprensibles, que seamos personas honestas. ¿Cuántos son honestos? ¿Existe la honestidad dentro de la iglesia? ¿Habrá honestidad? Pregúntate a ti mismo, hermano. El perseverar en la palabra de Dios nos abre puertas a muchas cosas que no podemos encontrar en otro lugar. ¿Podrás encontrar en otro lugar lo que encuentras aquí? No, yo no. De verdad, yo no las puedo encontrar allá afuera. ¿Dónde las viene a encontrar? Aquí con el Señor. Y a través de su palabra, hoy me doy cuenta de muchas cosas, hermano. Por eso tenemos que perseverar en la palabra de Dios.
Y así vamos a encontrar aún más cosas que están aquí. Esas promesas, hermanos, son para ti y para mí. Tenemos que disfrutarlas. Tenemos que disfrutarlas grandemente. Ponte de pie. Ponte de pie, hermano. Yo no sé si tú quieres perseverar en la